Para esta actividad de laboratorio de óptica y ondas, hemos trabajado con lo que son espejos esféricos, el cual contiene una cara convexa y otra cóncava. Nuestro objetivo en esta actividad fue analizar las características de las imágenes que se forman con esos espejos en distintos casos, para corroborar que sigan lo mismo que aprendimos en teoría. Además, también calculamos experimentalmente la distancia focal y el radio de curvatura del espejo. Sabemos que estas imágenes que se pueden formar con los espejos pueden ser derechas o invertidas, reales o virtuales. Y nuestro objetivo fue analizar en qué casos la imagen tiene tales características. Bien, en la parte de métodos, con respecto al equipo de laboratorio, se usó un reloj óptico graduado, fuente de luz con objeto flecha incorporado, soporte para pantalla, dos soportes deslizantes, un espejo esférico de doble cara, cóncavo y convexo, una regla de 30 centímetros y hojas Bond adicionales. En la parte de procedimiento experimental, en el primer punto, preparación y seguridad, se imprimieron con antelación las hojas de trazado de rayos para esquematizar los 5 casos del espejo cóncavo y los 3 de convexo, y se evitó tocar la superficie reflectora y la luz y la fuente de luz permaneció apagada durante los tiempos que no se estaban usando. En el segundo punto, montaje inicial del espejo cóncavo, la fuente de luz se fijó en la posición 0 centímetros del riel. Su borde delantero tendría que haber coincidido con la posición del objeto. El espejo se colocó con la cara cóncava orientada hacia la fuente, a una distancia inicial definida por nosotros. Sobre el soporte para pantalla se sujetó una tira de papel bond doblada, creando una superficie mate para la formación de la imagen. Con respecto al tercer punto, medición de la altura del objeto. Con la fuente encendida se midió la altura de la flecha H objeto usando la regla. 4. Determinación de la imagen para distintas distancias objeto. Para 6 distancias objeto de su voz diferentes, uniformemente espaciadas entre la zona próxima al foco, más allá del radio de curvatura, se desplazó la pantalla hasta obtener la imagen más nítida. En cada posición se registró la distancia objeto, la distancia imagen, la altura de la imagen y el aumento experimental de la magnitud. H, altura imagen con respecto a altura objeto. Todos estos datos se plasmaron en la tabla 1. 5 pruebas controladas de los 4 casos teóricos del espejo cóncavo. Se realizaron montajes específicos cuando la distancia objeto era mayor al radio, igual al radio, entre el foco y el radio, y menor al foco. En cada caso se registró la distancia objeto, la distancia imagen, el aumento y se compararon con los valores calculados mediante la ecuación del espejo y de la magnificación, completando la tabla número 2. Número 6. Verificación del espejo convexo. Se invirtió el espejo, la cara convexa hacia el fuente en este caso, y se intentó proyectar la imagen sobre la pantalla. Al no lograrse enfoque alguno, distancia objeto, se confirmó el carácter virtual de la imagen, respaldado con fotografías del montaje. Número 7. Registro fotográfico y respaldo de datos. Durante todo el procedimiento se capturaron fotografías de cada montaje y de las imágenes formadas para incluirlas como evidencia en el informe y en el video de presentación. Bueno, ahora les pasaré a explicar la parte de resultados. En esta sección les presento los resultados obtenidos en nuestro experimento con el espejo cóncavo. Mostraremos las tablas que registramos, los cálculos realizados y cómo se comparan con la teoría. También explicaré qué conclusiones podemos extraer de ellos. Presentación de resultados en tablas. Empezamos con la tabla 1 donde realizamos 8 mediciones experimentales. En cada una medimos la distancia del objeto como DDO, la distancia de la imagen como DDI, la altura de la imagen como HDI y calculamos el aumento usando la fórmula de M es igual a HDI sobre HDO, siendo HDO es igual a 4 centímetros. Por ejemplo, en la primera medición DDO es igual a 45 centímetros, obtuvimos un DDI es igual a 12 centímetros y un HDI es igual a 1,1 centímetros, lo que nos dio un aumento de menos 0,266. Conforme el objeto se alejaba, como por ejemplo en DDO es igual a 66, el tamaño de la imagen disminuía a 0,725 centímetros y el aumento bajaba a menos 0,181. Esto muestra un comportamiento coherente. La imagen se hace más pequeña a medida que el objeto se aleja del espejo. Tratamiento estadístico aplicado. Luego construimos la tabla 2 donde comparamos nuestros valores experimentales con los valores teóricos obtenidos usando la ecuación del espejo. Con eso calculamos los valores teóricos de DDI y los comparamos con los medios, como por ejemplo, para DDO es igual a 35 centímetros, el valor experimental del DDI es igual a 13,7 centímetros y el valor teórico de DDI es igual a 14,04 centímetros. El error porcentual fue de solo un 2,42%. Para DDO es igual a 20 centímetros, el valor experimental fue de un 18,8 centímetros y el teórico fue de un 20,08 centímetros, con solo un error de 6,35%. Y para DDO es igual a 15, el error fue de 8,56%. También compararemos los aumentos como por ejemplo en DDO es igual a 20, el M estimado fue de menos 0,94 y el teórico fue de un menos 1,004. Esto muestra que la tendencia entre los datos reales y los calculados fue muy similar. Finalmente, para el caso de DDO es igual a 5 centímetros, como es menor que la distancia focal, no se pudo proyectar la imagen en pantalla, lo cual confirmó que era una imagen virtual. El valor teórico de DDI es igual a menos 10 centímetros y el aumento fue de un más 2, lo que indica que la imagen sería derecha y aumentada, como era de esperarse. Interpretación y explicación de resultados. En general observamos que las imágenes fueron reales e invertidas cuando DDO es mayor que la distancia focal, y virtuales y derechas cuando DDO es menor que la distancia focal. El valor de la longitud focal computada fue de 10,02 centímetros comparado con el valor aceptado de 10 centímetros con un error porcentual de 0,2%, lo que demuestra la precisión de nuestras mediciones. Además, los errores de las distancias imagen fueron todos menores al 10%, lo cual es completamente razonable para un experimento realizado manualmente.
En conclusión, nuestros resultados coinciden muy bien con el comportamiento teórico del espejo cóncavo. Logramos aplicar correctamente el tratamiento estadístico comparado con datos experimentales con datos teóricos, calculando errores porcentuales y validando la teoría con la práctica. Esto demuestra que el experimento fue exitoso y que comprendimos a fondo la relación entre las variables involucradas. Para acabar, vamos a realizar el gráfico de m es igual a hi sobre h en función de dd. Usando los datos experimentales, aplicamos un ajuste lineal y obtenemos la ecuación esta. El coeficiente de correlación fue de r a la 2 es igual a 0,984, lo que indica un ajuste lineal muy bueno. Esto confirma que nuestros datos siguen una tendencia lineal clara y esta relación puede usarse para estimar la distancia focal y el radio de curvatura del espejo. Bueno, ahora a mí me toca hablar acerca de la parte de discusión. Para iniciar la parte de discusión, primero analizamos el análisis cualitativo de las imágenes. Y con el espejo cóncavo, al colocar el objeto más allá del centro de la curvatura, por ejemplo, en DO igual 66 centímetros, obtuvimos imágenes reales invertidas y reducidas. A DO igual 45 centímetros la imagen seguía siendo real, invertida, pero algo mayor. Al acercar el objeto al foco, los rayos reflejados salieron paralelos y no hubo imagen proyectable. Y además, dentro del foco comprobamos que la imagen es virtual, derecha y aumentada. No se pudo proyectar teóricamente, ya que DI cambia de signo constantemente. En cuanto al espejo convexo, no podemos lograr algún tipo de proyección, ya que tal como se indica en la teoría, este solo puede formar imágenes virtuales derechas y reducidas. Bien, ahora pasando a los diagramas de rayos, los trayectos que trazamos y lo que vimos en el laboratorio explican todo lo que vivimos. En cuanto a los cóncavos, el rayo paralelo se refleja por el foco, el rayo que pasa por el foco se refleja paralelo y el radial vuelve sobre sí mismo. La intersección de esos rayos coincide exactamente con la posición de cada imagen que medimos en el trazado de rayos. En cuanto a lo convexo, todos los rayos reflejados divergen. Por eso la imagen se forma detrás del espejo y no es posible proyectarse, lo cual también se refleja en el trazado de rayos que realizamos. Y además la concordancia entre lo que realizamos prácticamente y lo que vimos teóricamente también valida este modelo óptico empleado. En cuanto a la interpretación de datos, basada en los datos exclusivos de la tabla de datos 1, podemos interpretar lo siguiente, que al graficar los valores se puede observar una tendencia lineal decreciente. A mayor de I, el aumento M se vuelve más negativo, es decir, la imagen se hace relativamente más pequeña. Aplicamos un ajuste lineal muy simple que arrojó una pendiente de menos 0,10 centímetros a la menos 1 y un R al cuadrado igual a 0,98, lo que indica que es un ajuste muy bueno. Y además, usando la relación M igual a menos DI sobre DO, la cual se detalla en la sección de resultados en nuestro documento, y la ecuación del espejo, este ajuste nos permitió estimar la distancia focal en f igual 10,02 centímetros, lo cual quiere decir que hay un error porcentual de 0,2 respecto al valor teórico de 10 centímetros, lo cual nos confirma lo siguiente, que las mediciones son consistentes y que el modelo matemático describe correctamente el comportamiento el cual se observó en el laboratorio. Bueno, ahora comencemos explicando sobre la comparación entre nuestros resultados. Y la teoría. Como sabemos, los espejos cóncavos siguen la siguiente ecuación. 1 entre la distancia focal es igual a 1 entre la distancia sub 0 más la distancia i. Esta ecuación nos permite relacionar dónde colocamos el objeto con el lugar donde la forma la imagen, y fue clave para verificar nuestros resultados. Con los datos experimentales que tomamos de d sub 0 y d sub 1, calculamos la distancia focal f para distintos casos. El promedio nos dio 10,02 centímetros, que es muy cercano al valor teórico de 10 centímetros, con un error mínimo de solo 0,2%. Además, los valores de magnificación también reflejaron lo esperado. La imagen se hacía más grande al acercar y al objeto y más pequeña al alejarlo. Pasando a los errores, uno de los principales fue al ubicar la pantalla para formar la imagen nítida. A veces la imagen parecía enfocada desde un ángulo, pero no desde el otro, lo que esperaba la medición de D sub i. También medir la altura de la imagen proyectada fue difícil porque marcarla en el papel no era exacto. Además, había ligeros desajustes con el riel óptico, lo cual podía afectar la trayectoria de los rayos. Aún así, los errores porcentuales fueron pequeños en general, lo cual respalda la validez del experimento. Y finalmente, como reflexión principal, este experimento nos permitió ver claramente cómo funciona un espejo cóncavo. No solo vimos el comportamiento de las imágenes al variar la posición del objeto, sino que además aplicamos una ecuación teórica y la confirmamos con datos reales. Gracias a este experimento, entendemos mejor cómo funcionan elementos ópticos como reflectores, telescopios o lupas, que usan exactamente este mismo principio. Finalmente queremos hablar brevemente del segundo armónico, que aparece en sistemas mecánicos como el viola-manivela, pero también en señales físicas complejas. En nuestro caso, si aplicamos la transformada discreta de Fourier a la aceleración del sistema, identificamos no solo el primer armónico, que representa el movimiento dominante tipo más, sino también un segundo armónico. Este segundo armónico surge por las asimetrías geométricas del sistema, como la longitud finita de la biela, y representa una perturbación al comportamiento ideal. En motores reales, como los del 4 cilindros, este segundo armónico no se cancela y genera vibraciones no deseadas.
Por eso es tan importante identificarlo. Nos ayuda a entender cómo mejorar el diseño y reducir el desgaste o ruido mecánico en aplicaciones reales. Entonces, más allá del laboratorio, este análisis tiene una conexión directa con la ingeniería mecánica y el funcionamiento del sistema real.